Los 7 pasos para el éxito en la vida. Hola, hola, hola queridos amigos. Espero que este libro, hecho de mi propio corazón y de mi propia vida, los ayude a lograr el éxito como quieran ustedes definirlo. Introducción. Es tu vida. Todos podemos tener éxito en la vida. Todos. Casi todos los días recibo llamadas de gente que está desesperada. Están frustrados. Por mucho que lo intenten, no pueden lograr sus sueños. Con el tiempo he descubierto que en muchas ocasiones somos nuestro peor enemigo. Muchos otros no se dan cuenta de que con solo unos simples pasos podemos conseguir el éxito deseado. En este libro les voy a enseñar cómo. Les voy a mostrar cómo conseguir más dinero para las cosas que desean, cómo tener más tiempo para las cosas que les importan y cómo lograr el éxito en la vida. Tú puedes. Tú tienes el poder. Seguro que has anhelado, ¡ay, cómo me gustaría! ¿De qué se trata? ¿De amor? ¿De dinero? ¿De otro trabajo? ¿De una casa mejor? Todo eso está a tu alcance, pero te toca a ti luchar por ello. Es tu vida. Cuando dices tú eres responsable de mi felicidad, de mi progreso en la vida, de mis fallos y de mis éxitos, estás dándole el poder a esa otra persona. Eso disminuye tu propio poder. Es mejor decir, mi vida es mi responsabilidad, mi felicidad es mi responsabilidad, mis éxitos son mi responsabilidad y al mismo tiempo, mis fallos también. Ser responsable de los fallos es importante porque entonces eso te da la oportunidad no de castigarte, sino de analizar y de aprender a mejorar. Al tomar responsabilidad de tu vida, estás tomando control de tu vida, en vez de ser un pasajero dejando que otros te lleven a donde ellos quieren. Estás tomando tú el timón para dirigirte hacia donde quieres ir. Reconoce tus metas. Si tú no sabes lo que quieres, jamás sabrás cómo llegar. Siempre hay que tener una dirección. Tus metas pueden cambiar. Tu dirección puede cambiar. Sin embargo, siempre debes saber hacia dónde te diriges. Un ejemplo personal. Cuando comencé a estudiar en la universidad, me dejé llevar por los comentarios de mi padre. Él me había dicho que yo siempre estaba dibujando planos de casas y pensó que eso era una habilidad mía y que yo debería de desarrollar esa habilidad estudiando arquitectura. Y como siempre había escuchado a mi padre, empecé a estudiar arquitectura. A lo largo de ese año de arquitectura, me di cuenta de dos cosas. La primera, que era una carrera en que, como decían mis profesores, al principio no debería pensar que iba a dibujar mis propios diseños. Yo iba a dibujar los diseños que unas personas me iban a pagar. Y por lo general no iban a ser de mi propio gusto. Tenía que adaptarme a los gustos de los demás. Y de ahí saqué la conclusión de que por mi naturaleza mis deseos eran realizar mis diseños propios y no los de los demás. El profesor me dijo, bueno, al principio, hasta que no te hagas muy famosa, confórmate con ser una dibujante. Por algo no me gustó. Lo segundo fue que a mi novio, con quien más tarde me casé, no le hizo mucha gracia que en aquella época yo era la única mujer que tomaba cursos de ingeniería. Aunque no me lo prohibió, noté que no era de su gusto. Eso, conjuntamente con lo que yo ya estaba pensando, me hizo decir, bueno, yo puedo seguir esta habilidad mía haciendo casas para nosotros. Y efectivamente una de las conversaciones con mi esposo fue que a él le gustaba lo que su padre hacía, que era comprar casas, arreglarlas y venderlas. Los dos estábamos escuchando la voz paternal y el deseo de tener dinero, que creíamos que era algo conveniente para nuestras finanzas. Entonces cambié mi rumbo hacia un nuevo objetivo. No dejé la universidad. Seguí tomando mis cursos y empecé a plantearme, no estoy segura de lo que quiero, pero sé que en esta vida necesito saber sobre contabilidad, porque todo el mundo necesita saber sobre sus finanzas. Necesito saber cómo invertir, y por eso estudié economía. Tomé 2 cursos que no me iban a dar los créditos necesarios, pero que sí me iban a enseñar cómo funcionar en la vida. Yo tenía un rumbo fijo. Aunque mi meta cambió y me desvié de mi objetivo original, yo siempre me dirigía hacia un fin que tenía en mente. Siempre tienes que tener un fin en mente para poder escoger tu rumbo. Escoger lo que queremos hacer es lo que determina nuestro destino. En sí, la clave está en escoger.
el porqué de tus metas. Antes de poder averiguar cómo alcanzar el éxito en tu vida, debes saber lo que quieres. Pero antes de saber lo que quieres, necesitas saber el por qué y cómo se define tu felicidad. Hay muchas personas que piensan que la felicidad completa es solamente una vida espiritual, una vida sumisa, una vida de dar a los demás. Aunque eso suena como algo muy bueno, también yo tendría que preguntar, ¿y tú qué? ¿O es que dando tanto te olvidaste de ti? ¿Quieres olvidarte de ti? Hay que buscar los motivos por lo que quieres en tu vida. ¿Para qué? No es solamente el hecho de preguntarte qué es lo que quieres, sino por qué. Cuantas más preguntas, mejor. Entonces ya cuando vemos las cosas de esa manera, sabemos el motivo tuyo. Yo quiero tener bastante dinero porque quiero comprar una casa. Y eso puede ser por razones nobles como quiero que mis hijos tengan su propio hogar. O puede ser porque quiero que todos me miren. Está bien ponerte en primer plano. No hay nada de malo en que uno se ponga en primer plano, en pensar en los deseos personales en vez de en los de los demás. Estás tratando de satisfacer tus necesidades. Tenemos que reconocer que en todos los planes que nos hemos trazado hay algo muy importante para el ser humano: las necesidades. La necesidad de comer, la necesidad de sentir que alguien te estima. Entonces, eso no es nada malo, no tiene nada de malo, siempre y cuando el bien de la humanidad sea el resultado. Ahora bien, tampoco se trata de decir que puedes imaginar que eres Robin Hood y que vamos ahora a robar para poder ayudar a la humanidad. A todos nos encanta tener de todo, lo que deseamos y lo que necesitamos. Pero es importante reconocer que todo eso tiene que estar dentro de las leyes y las normas de la sociedad en que vives, porque las reglas se han puesto en la sociedad para la protección de todos. Entonces tenemos necesidades que son fruto de nuestros pensamientos. Si reconociéramos que con cada pensamiento que tenemos estamos creando nuestro futuro, probablemente pensaríamos 2 veces antes de decir, no sirvo para nada, siempre cometo errores. Quizás cambiaríamos esa actitud por un pensamiento positivo, para así mandar un mensaje a mi subconsciente para seguir adelante. Nuestros pensamientos crean nuestro futuro. Si quieres ser maestra, entonces debes preguntarte, ¿y por qué quiero ser maestra? ¿Porque me gusta enseñar a los demás? Y entonces la otra pregunta, ¿esa meta me va a hacer feliz? ¿O nos va a producir felicidad? Porque también tenemos que comprender que no vivimos aislados. Si tenemos una pareja, tenemos que preguntarle, ¿te gustaría que yo fuera maestra? Yo quiero hacerlo. Por lo general, los hombres dicen que sí enseguida. Les gusta la idea de que su esposa sea una maestra porque es una carrera que son 5 días a la semana. Tienen los fines de semana libres, cuando los niños no tienen escuela, ellos tampoco tienen que trabajar en la mayoría de los casos. Están libres en los días feriados y si quieren durante los veranos. También significa mucho sacrificio y supone muchísimas horas de hacer tareas, de tener que preparar lecciones, de tener que corregir exámenes. O sea, que miremos el contexto de lo que verdaderamente quieres hacer y cuáles son las exigencias de tu trabajo. Porque también tienes que ser realista a la hora de decidir lo que tienes que hacer. Y como veremos más adelante, debes tener un plan. ¿Por qué es importante tener un plan? Tienes que tener una receta para hacer un bizcocho. Tienes que averiguar primero cuáles son los ingredientes del bizcocho y cómo se hace. Es importante saber si tienes el dinero para comprar los ingredientes. En la vida es igual. Tenemos que tener un plan, ya sea para plantar un árbol como para construir una casa o inclusive para hornear un bizcocho. Tenemos que tener un plan, una receta, un plano, como quieras llamarlo. Es imprescindible tenerlo. Entonces, analiza cuáles son tus posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, tú me dices, yo quiero ser abogado, tengo 14 años, soy una persona que me cuesta mucho trabajo asimilar la lectura, tengo un problema de dislexia o simplemente no me gusta leer. Yo te diría que, a menos que superes esas 3 cosas que son tus debilidades, no puedes ser abogado. Si estás dispuesto a cambiar y hacer los sacrificios necesarios para ser abogado,
aunque te cueste trabajo leer, entonces sí es posible. Formando el plan. Para todo lo que hagas en tu vida debes tener conocimiento de esa meta. El otro día, por ejemplo, me llamó un señor que me dijo que desde que llegó a este país había estado ahorrando dinero porque quería tener su negocio propio. Y yo le dije, magnífico, esa fue su meta a corto plazo. Pero ojo, cuidado, no se meta en lo primero que vea porque ahora tiene $10,000. A este señor, un individuo de otro barrio, le dijo, mira, sé de una persona que está vendiendo su restaurante y solo pide $10,000. Le pregunté, ¿alguna vez has trabajado en el giro de los restaurantes? Me contestó, no. ¿Sabes algo de cocina y cómo ahorrar comprando la mercancía para cocinar? No. ¿Conoces o has visitado ese restaurante? No. ¿Sabes cómo examinar los libros de contabilidad para ver si de verdad te están mintiendo o no? No. Entonces le dije, te recomiendo que hasta que no puedas contestar todas esas preguntas, no compres ese restaurante o ningún restaurante. Es más, te recomiendo que en ese mismo restaurante trabajes de camarero. Así te vas a dar cuenta de si la comida es buena, qué opinan los comensales y si hay movimiento en ese restaurante. Si quieres tener una mayor perspectiva sobre todos los restaurantes, consigue trabajo en cualquier restaurante y así sabrás si es lo que quieres hacer o no. Tienes que tener conocimiento de lo que quieres hacer. Lo mismo le puedo aconsejar a cualquiera. Si quieres comprar una gasolinera o un taller de mecánica, debes hacerte todas esas preguntas. Y como te voy a explicar en el próximo capítulo, tenemos que ser realistas a la hora de decidir cuáles son nuestras habilidades para poder conseguir esa meta que nos hemos trazado. Haz un plan o un sitio para los errores. La gente hace muchos planes, muchos de ellos difíciles. A veces hacemos planes que están destinados a fracasar. Por ejemplo, todos los años, el 31 de diciembre, todo el mundo hace el plan de bajar de peso. Este año me hago el propósito de bajar de peso. Con la mejor intención ponemos manos a la obra. Nos matamos de hambre. Hacemos ejercicio sin parar como si fuésemos a perder esos kilos de más en un solo día. Caemos exhaustos, con el mismo peso todavía a cuesta. Al día siguiente tenemos tanta hambre que devoramos todo lo que vemos y estamos demasiado agotados para hacer ejercicios. El tercer día nos damos por vencidos. Lo que teníamos que haber hecho desde el principio es preparar un plan lógico. Cuando nos hacemos el propósito de bajar de peso, la primera pregunta debe ser, a ver, ¿cómo lo vas a hacer? Voy a comer menos, una dieta especial, voy a comenzar a hacer ejercicio. Muy bien, perfecto. Tienes una semana por delante. ¿Qué vas a hacer el lunes? ¿Qué vas a comer el lunes? ¿Qué vas a comer el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo? Segunda pregunta. ¿Tienes los alimentos que vas a comer en la casa? ¿Tienes las provisiones por si acaso te da hambre a lo largo del camino? ¿Los imprevistos? ¿Los momentos de ansiedad? Después, veamos qué ejercicios vamos a hacer. ¿Vas a caminar? ¿Cuántas veces a la semana? Si no hay un plan y si no pones manos a la obra ahora mismo, vas a fallar. El primer paso debe de ser sencillo. El primer día no debe ser drástico, debe ser fácil. Debe ser, hoy, aunque voy a comer carbohidratos, que son mi debilidad, voy a comprar un pan integral que tiene la mitad de las calorías. En vez de comerme un pollo entero, me voy a comer la mitad. Eso es fácil. Si tengo hambre, aquí tengo las frutas que me voy a comer. Y esta tarde voy a caminar 25 minutos en cuanto llegue del trabajo. Tu salud es una parte importante del éxito. Te explicaré por qué y lo que tienes que hacer para cuidar tu salud en el capítulo sobre los cuidados del cuerpo. Reconociendo los obstáculos. Tenemos que prepararnos para los obstáculos. Están presentes en todos los caminos. Puede que te veas en la obligación de aprender inglés o que necesites un título escolar. Si quieres ser enfermera, tienes que estudiar para obtener el título. En este país, si quieres ser peluquero, necesitas una licencia. No te preocupes si tienes hijos. Estás en un momento de tu vida en que tienes que responsabilizarte de esos niños que no te pidieron nacer. ¿Qué significa eso? Que muchas veces tenemos deseos de algo, pero tenemos que posponer esa meta porque en este momento nuestro objetivo debe ser criar a nuestros hijos hasta que vayan a la escuela. Ya tendré tiempo de estudiar.
o después voy a trabajar. Posponer no es perder el tiempo. Como verás en el capítulo sobre cómo administrar el tiempo, posponer las metas no significa perder el tiempo. Cuando lleves a tus hijos al parque, lleva contigo un libro para aprender inglés o lleva un libro para instruirte sobre tus metas. Como verás próximamente, puedes empezar a ahorrar dinero ahora para financiar tu plan futuro. Entonces, cuando tus hijos empiecen el colegio, tú puedes comenzar a estudiar también o a trabajar. Pero mientras tanto, vas a ir al parque, vas a salir con los niños, vas a buscarte grupos que te puedan respaldar en ese intervalo en tu vida. En ese momento que no puedas tomar esas decisiones que quisieras, esos sueños que tienes, los tienes que posponer. Si eres una persona joven que todavía no te has unido a nadie, que no has tenido hijos, mi recomendación es que trates de dejar para más adelante la idea de tener niños, hasta que por lo menos hayas creado lo que es la base de los estudios, una vocación, un trabajo. Al mismo tiempo que debemos ser responsables de nuestra vida, tenemos que asumir la responsabilidad de no tener hijos antes de tiempo, de no casarnos antes de tiempo. Una cosa es tener relaciones sin casarte con esa persona y otra es que te diga que no está listo para el matrimonio, en cuyo caso no debes tomar la decisión de tener hijos así, a la ligera. El temor como un obstáculo. Los temores se deben utilizar, se deben explorar, porque al hacerlo puedes aprender a desarrollar tu valor. El temor puede avisarte de un peligro, pero también te puede paralizar. Muchas veces tenemos temor de algo y en vez de evitar la situación porque es peligrosa para nosotros, nos quedamos inmóviles. Todos hemos oído hablar de personas que siguen en el mismo trabajo para siempre porque están conformes con su salario. No es que estén cómodos, sino conformes. Pueden pagar la casa, pueden comer, más o menos. No pueden salir, pero viven o sobreviven. Cuando tienes un plan y lo llevas a cabo a un punto que dejes atrás el temor, entonces verás la diferencia entre vivir y sobrevivir. Todo lo que vale de verdad en la vida nos da temor, ya sea hablar en público, casarnos, terminar una relación negativa. Es importante reconocer que en el momento en que sentimos ese temor, ahí hay un reto y posiblemente una meta. Obstáculos del pasado. En primer lugar, vamos a hablar sobre quién eres y de dónde vienes. Ese de dónde vienes se remonta a la famosa mochila de mis 2 primeros libros. Me refiero a esa mochila en la que cargamos nuestras emociones y reacciones a las situaciones que nos impactaron en el pasado, principalmente las cosas que nos dijeron e hicieron durante nuestra niñez. Durante tu infancia, ¿qué fue lo que te inculcaron? ¿Que no sirves para nada? ¿Cuáles son los mensajes negativos que te dieron? Cuando te dan mensajes negativos que tú aceptas, esos mensajes se convierten en tus realidades, a menos que tuvieras en algún momento, en esos primeros años de tu vida, alguien que contrarrestara esos pensamientos y tú por naturaleza, por tu genética o por lo que sea, decidiste decir, a mí me han dicho todas esas cosas, pero les voy a demostrar que no es verdad. Ya hemos dejado el pasado atrás. Ahora vamos adelante. Por eso es tan importante prestar atención a los pensamientos. Es importantísimo estar atento a los que nos decimos, pues eso va a tener impacto en el camino hacia nuestras metas. Escucha lo que te dices. Yo creo que debes actuar como un guardián de tus pensamientos, sobre todo cuando tienes planeada una meta. También debemos prestar atención a nuestros estados de ánimo, porque muchas veces se pueden convertir en un círculo vicioso. Los pensamientos negativos y nuestros estados de ánimo actúan en conjunto. ¿Qué cosas debemos evitar? Las generalizaciones. Por ejemplo, si no tuvimos éxito en algo, decimos siempre fracaso. Entonces debemos eliminar de nuestro vocabulario los extremos como siempre, nunca y todo, porque son expresiones que nos llevan a lo que realmente es un fracaso. También tenemos que evitar leer la mente a los demás o creer que leemos la mente de los demás. Llegamos a un lugar y pensamos que todo el mundo nos está mirando. Pensamos, seguro que están diciendo que la ropa que llevo no es la adecuada para este lugar, o que no me arreglé el pelo, o que soy fea. Tenemos que evitar leer la mente.
Debemos tener una forma de contrarrestar esos pensamientos. Como te voy a explicar en el capítulo sobre los grupos de apoyo, posiblemente un mentor o una amiga nos pueda ayudar a reconocer lo que es verdad y lo que nos estamos imaginando. Encontrando apoyo. Por supuesto, esa otra persona es una persona en quien confías. Puede ser un mentor, puede ser tu compañero o compañera, pero siempre debemos tener un grupo de personas que nos respalde. A ellos le vas a hablar de tu meta, de lo que quieres lograr, cómo y por qué. Porque cuando más comentemos nuestros sueños o metas, más nos comprometemos a lograrlos. Cuando uno está con una persona que realmente quiere respaldar tu plan, por lo general, ese plan se hace más fácil. Puede ser tan sencillo, si no tienes esposo o no tienes compañero, que le digas a una compañera o una amiga: yo quiero que seas mi ángel, y todos los días te voy a decir si caminé, cuánto caminé. O a lo mejor esa persona quiere acompañarte a caminar. Eso lo hice yo una vez. Una vez le dije a una vecina mía que quería bajar de peso, pero me costaba trabajo salir de la casa, y esa persona me dijo: te acompaño porque yo lo necesito también. Son pocas las personas que no necesitan caminar. La mayoría lo necesitamos. El ejemplo anterior quizás sea una analogía fácil, pero supongamos que quieras aprender inglés. Entonces a lo mejor puedes buscar a alguien que quiera aprender inglés igual que tú. Alguien que cuando no quieres ir a clase te diga: de eso nada, tenemos que ir. Puedes buscarte a una persona que ya sepa inglés, a quien le vas a comentar al final del día lo que leíste en un periódico o en una revista. Pon manos a la obra. Para poder tener éxito en la vida hay dos aspectos muy importantes: definir nuestra meta y actuar para lograrla. Yo creo que son los dos ingredientes más importantes. Sin acción, todo se convierte en pura habladuría, porque es muy fácil decir las cosas y no hacer nada. Sin dar ese primer paso, no podemos llegar a nuestra meta. Por eso es tan importante. Para poder actuar hay que dividir ese plan en una serie de pasos. El primer paso, el segundo y el tercero. El primer paso debe ser el más sencillo. Puede ser el reconocimiento de tus habilidades. El segundo paso, el reconocimiento de los obstáculos. El tercer paso es comenzar a plantearte cómo quitar el primer obstáculo. Si eso significa que tienes que aprender inglés, pues empieza a aprender inglés. Esos pequeños pasos nos impulsan, nos dan fuerza para seguir adelante. Como dijo el filósofo chino Lao Tse, hace más de 2000 años, una caminata de 1000 millas empieza con un pequeño paso. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Somos especialistas en buscar pretextos para no seguir adelante. Por lo general eso es una señal y eso es algo muy normal, tener temor a lo que no conocemos. Estamos cómodos con las chancletas viejas. Estamos cómodos con los pantalones cortos que tienen 20 años porque nos quedan sueltecitos. Al saber que tenemos que ponernos zapatos que al principio quizás nos van a quedar un poco apretados y que tenemos que amoldar a nuestros pies, preferimos seguir con las chancletas viejas y los dedos afuera. Y es muy posible que si quieres emprender un camino nuevo, vas a necesitar zapatos nuevos para andar. Entonces tienes que dejar las chancletas y tienes que aprender a caminar con los zapatos un pelín más apretados. No basta con un plan, se necesita un plan de acción. Un plan no tiene motor, un plan de acción tiene su motor. El plan que no diga plan de acción y no tenga un primer paso, que es fácil de hacer, es exactamente igual a esos modelos de automóviles que construyen los niños. No van a ningún lado. Poniéndole a tu plan de acción ese primer paso que es posible, es como añadirle un motor al modelo que has construido. Le pusiste pilas a tu plan. Y recuerda que muchas veces si es un motor hay que echarle gasolina. Y si son pilas, hay que cambiarlas cuando se gastan. El reconocimiento que de vez en cuando tenemos que cambiar las pilas significa que ese plan de acción tiene que haber un momento de evaluación. ¿A dónde voy? ¿Es esto lo que yo quiero? Porque quizás muchas veces nos tenemos que quedar en el cuarto paso, porque nos gusta ese cuarto paso. Te dices: hey, me siento feliz aquí. ¿Para qué ir al séptimo paso si estoy bien en el cuarto? Así que la evaluación, el análisis, es algo que tiene que figurar continuamente en ese plan de acción. Pequeños pasos para cosechar grandes triunfos.
Yo creo que cuando preparamos un plan de acción y lo dividimos en varios pasos, cuantos más pasos haya y más pasos logremos, más placer vamos a sentir en nuestro logro, ¿no crees?